Ahora vamos a leer oraciones que contienen muchas Ws y eso lo hacemos para la práctica. Sería conveniente que ustedes recuerden ponerse ante un espejo para que ustedes vean el movimiento de la boca cuando uno lee una palabra que termina con la T, una palabra que termina con la M y con la W, que es la que acabamos de estudiar, el sonido de la W, para que se puedan leer correctamente las palabras. Y vamos a leer la primera oración y decimos así: I want warm water. Otra vez. I want warm water. O podemos decir water. Número 3, la tercera vez lo vamos a hacer. I want warm water. ¿Se fijan en el movimiento de la boca cuando decimos el sonido de la W? Esto quiere decir yo quiero agua tibia. Número 2. We were watching television yesterday. ¿Se recuerdan del sonido de la Y? No es yesterday, sino que es yesterday. Otra vez. We were watching television yesterday. En esa palabra la podemos abreviar y decir solamente TV. ¿Ok? Y vamos a decir otra vez. We were watching TV yesterday. Esto quiere decir, nosotros estábamos viendo televisión ayer, mirando. Esta palabra es un poco confusa para nosotros porque si dijéramos traducido literalmente diríamos we were seeing, pero watch es otra palabra que podemos usar. En el caso de ver televisión lo sustituimos con esta palabra. La número 3. The wind blew against the wall. ¿Se recuerdan ustedes que el sonido de TH es muy importante? Porque si no decimos TH con la lengua sacada, vamos a decir D o D. Y D es la D de español. Otra vez. The wind blew against the wall. El aire estaba tocando, estaba sonando contra la pared. Estaba soplando contra la pared. Número 4. He has a gold watch. Aquí podemos decir a también, porque el sonido de la A es A-N A. Y se fijan ustedes que aquí no es has, como la tendencia que nosotros tenemos de decir he has, y se oye mal. Tenemos que decir he has, el sonido corto de la A. Or a gold watch. Él tiene un reloj de color de oro o de oro. Número 5. Wait for Wendy and Walter, please. Otra vez. Wait for Wendy and Walter, please. Esto quiere decir, espere por Wendy y Walter, por favor. Número 6. We will
wash the windows tomorrow. Otra vez. We will wash the windows tomorrow. Nosotros vamos a limpiar o lavar las ventanas mañana. Número 7. Next week, I will walk. Recuerden, la L en la palabra caminar es muda. No se dice walk, sino que se dice walk. Entonces, la L es muda. Es una de las letras que es muda en muchas palabras. To the woods. En esta, mucho cuidado, porque no queremos decir goods, sino que woods. Otra vez, next week, I will walk to the woods. Next week, I will walk to the woods. También aquí no es tú, porque tú es usted, vos. Aquí estamos hablando de la preposición. La próxima semana voy a ir al bosque. Yo voy a caminar al bosque. Esa es la traducción que le damos a esa oración en la forma literal. Vamos a leerlas un poco más rápido. I want warm water. We were watching television yesterday. The wind blew against the wall. He has a gold watch. Wait for Wendy and Walter, please. We will wash the windows tomorrow. Next week, I will walk to the woods. Y en su libro de trabajo ustedes tienen muchas más oraciones. Y si esto presenta un problema, lo que les aconsejo es que repitan muchas veces el sonido, dividan las palabras por sílaba, y si todavía esto representa un problema, pues ustedes pueden estudiar, por ejemplo, aprender lo que es una preposición. Pueden aprender artículos o todas las partes de la gramática para que se les haga mucho más fácil leer oraciones como estas. Las siguientes palabras o siguientes letras que vamos a estudiar es la Q y la K. Y esto es fácil porque no hay muchas palabras o las podemos comparar con el idioma español. Ahora vamos a estudiar el sonido de la K y de la Q. Estas consonantes no presentan tanto problema en español ni en inglés porque tienen el mismo sonido. Y vamos a estudiar en algunos casos, como habíamos estudiado anteriormente, hay consonantes que son mudas. Y esto sí nos ocasiona problema porque en español solo tenemos la H que supone de ser muda, pero en algunos casos tiene cierto sonido. En inglés, cuando dice que la consonante es muda o no suena del todo. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos. Si vemos en el pizarrón, tenemos aquí las palabras con la Q primero, o Q. El sonido es K, como el sonido fuerte de la C. Entonces, no tenemos problema cuando vemos la Q con la U, porque esa palabra para nosotros es conocida. Escribimos, por ejemplo, la palabra que es Q-U-E en español, y tenemos ese sonido. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos de
¿Cómo vamos a poner la boca, ni la lengua, ni los dientes? Porque ya lo conocemos. Y aquí tenemos quack. ¿Se fijan ustedes que pareciera que esta y la K también suenan lo mismo? Si decimos quack, oímos el mismo sonido al principio y al final, aunque las letras son diferentes. La palabra se lee quack. Quarter. Aquí, esta palabra sí nos ocasiona problema porque vemos una A y la tendencia a decir quarter o algo así, pero la pronunciación es quarter. Y aquí tenemos un dígrafo y leemos queen. ¿Se recuerdan? Estirar los labios cuando decimos la palabra queen. Aquí tenemos quick. Tenemos una C y una K al final. Nos vamos a preocupar de hacer el sonido de la K y como dije anteriormente, suena lo mismo al principio que al final. Quick. Esta se lee quilt. Aquí tenemos una T. Hay que hacer este sonido. Quilt. Esta es una I. Se lee quilt. Aquí es quiet. Quiet. Leamos la palabra otra vez. Quack. Quack. Ese es el sonido que hacen los patos. Quack. Quarter es una moneda de 25 centavos. Queen, reina. Quick, rápido. Quilt es una cubrecama que se ha hecho a mano de diferentes patrones con flores y es enguatada. Quiet, callado, calladamente, si le agregamos una L y una Y. Y aquí es question. Esta palabra, si nosotros vemos aquí Q-U-E, leemos que. Que en español. Y aquí decimos question. Ahora comparemos aquí los sonidos para recordarnos. En esta palabra, por ejemplo, decimos cuarentena. Y en inglés es quarantine. Se escribe Q-U. Y allá también. Aquí tenemos un problema que se escribe con la Q, quadrilateral, y aquí lo escriben con la C. Pues como decía al principio, la Q o la Q tiene el sonido fuerte de la C. Aquí es cuadrilátero porque le sigue una U. Ese sonido ya lo estudiamos, tiene dos. Uno suave y otro fuerte, y dependiendo de las vocales que le acompañen, ese va a ser el sonido. Pero en el caso de la Q, no importa, como se pueden dar cuenta ustedes, qué vocal le acompaña, siempre tendrá el sonido fuerte de la C. Aquí es question, se lee en inglés, question, y aquí decimos la cuestión es que tengo una cuestión que resolver, y lo vamos a leer no dándole question, pero cuestión. Se escribe lo mismo, se pronuncia diferente y se escribe lo mismo. Y creo que el sonido de la Q o K no va a causar ningún problema otra vez. No tenemos que preocuparnos cómo vamos a poner la lengua, cómo se va a mover la boca, cómo vamos a poner los labios, porque nosotros lo tenemos en español. Ahora continuamos con la K. Ahora vamos a ver el sonido de la K, y para que ustedes, como les decía anteriormente, se den cuenta que esta consonante nunca nos va a representar un problema, solamente cuando la veamos al principio de la palabra. Pero como hablamos de las consonantes mudas, cada vez que ustedes vean una K al principio de una palabra que le sigue la N, ustedes se acuerdan que esa K no vamos a hacer el sonido fuerte de la C. Ahora quiero que se den cuenta que aquí escribí K, Ko en Q, para que se den cuenta que siempre va a sonar el sonido fuerte cuando también le siguen esas vocales. En el caso de
kangaroo, por ejemplo. Decimos en español canguro. Entonces oímos, aquí estamos viendo el sonido de la K como el sonido fuerte de la C. La C tiene sonido fuerte cuando le sigue después de la A, la O y la U. Entonces aquí, por eso decimos canguro, porque tiene el sonido fuerte que equivale al sonido de la K. El sonido de la K es K, como el sonido fuerte de la C. Decimos kangaroo, que es canguro. Leemos kept, kept. Key, que aquí hay una Y, pero esto es un dígrafo. Entonces, esta letra es muda y esta letra E tiene el sonido largo que es I. Kick, aquí es patear, patada. Kind, este es un adverbio que quiere decir buena persona, ¿verdad? Kind person. Kind, bueno, en el sentido para modificar cómo es la actitud de una persona. Carrot, aquí carrot se relaciona con el peso de un diamante y en español decimos quilate. El quilataje de un diamante dice carrot. Kitchen, este no tiene que darnos problema porque aquí tenemos kit, aquí lo vimos otra vez y esto ya sabemos que el sonido de la CH es sh, entonces decimos kitchen. Ustedes oyeron el sonido ahí, kitchen, cocina. Kite es un barrilete, un papalote, kite, lleva una E al final, es muda y esta tiene el sonido largo, kite. Kitten, kitten o kitten. Estos, en lugar de decir cat, cat es un gato ya grande, kitten es gatitos, es el diminutivo de gatos. Kitten, gatitos o kitten. Esto es un conjunto, un juego. Por ejemplo, decimos la cajita donde se guardan cosas para primeros auxilios. Es un kit. Las cosas que se preparan para en caso de un terremoto. Es un earthquake kit. Y se dice kit. Quiero que se fijen en esto porque vamos a ver esta palabra que no tiene nada que ver con esta. Y noten también que la T y la D son consonantes que las estudiamos en pares porque se hacen en el mismo lugar. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Kit es, como dijimos otra vez, un conjunto, una caja donde preparan cosas para cierto propósito. Kilogram. Y se fijan ustedes que en español nosotros decimos kilogramo. Kilogram. Kilogramo. Kilogram. Kilogramo. Está escrito. La única diferencia es la O al final. Kiloliter. Kilolitro. Estas podríamos escribirlas con la Q, la U y la I, que diría ki. Sin embargo, se han quedado así. Son palabras que hemos adoptado de otro idioma. Kingdom. Kingdom. Esto quiere decir reino. King. Fíjense aquí la G. Dom. Kerosene. Esta es querosina. Así decimos en español también. Kernel es un grano de maíz, un grano de frijol. Kernel. Kid. Aquí hay una palabra, la puse a la par de kit para que ustedes oigan la diferencia cuando decimos kit, que está la T, explosiva, y ahora ponemos la lengua en el mismo lugar, solamente que vamos a ver cómo suena una. Kit, kid. Ustedes se dan cuenta que al decir kit, las cuerdas vocales no vibran. Al decir kid, aquí vibra. Esto quiere decir un cabrito. A veces se le llama a los hijos de las cabras.
y ahora se ha adaptado para decir niños también. Si decimos esa cabra tiene un cabrito, decimos the goat has a kid, para decir que tiene un hijo o una hija. Y aquí hay un problema, porque también tenemos la K al principio de una palabra. Pero aquí, Neil, no oímos el K sound, no oímos el sonido fuerte de la C. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es KN, 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 KN. Otra vez aquí la K y la N, la K y la N, KN. Y así muchas palabras. Y esto es un patrón. Cuando ustedes vean la K y la N al principio de la palabra, va a sonar la N y las vocales y la letra del final, pero la K es muda. Vamos a leer estas palabras. Kneel, que quiere decir arrodillarse. Knew, que es el pasado del verbo to know. Esta palabra, sin la K, quiere decir nuevo. Y por eso tenemos que aprender estas palabras. No hay muchas así, por lo tanto, lo que conviene hacer es memorizar cómo se escriben para que no tengamos problema de querer decir el verbo pasado de know con algo que es nuevo, porque no es igual cuando lo escribimos, suena igual, pero no se escribe igual y por lo tanto al escribirlo equivocado vamos a dar un mensaje diferente. Know. Este es el verbo presente de saber. Aquí está en pasado. Knit quiere decir coser con 2 agujas o tricot, como decimos nosotros. Knit. Knock es tocar, tiene varios significados y por eso es que ustedes no deben de nada más oír el significado que yo les voy a decir, sino que referirse a un diccionario, porque ustedes van a ver cuántos significados tiene la palabra knock. Knock quiere decir tocar, también quiere decir patear y botar a alguien. Por eso busquen el diccionario para saber varios significados para esta palabra. Knife. Knife, con el sonido largo de la I, tiene una E al final, la E es muda, la K es muda, y como ustedes pueden ver, aquí hay 2 letras que parece que no fueran necesarias, pero que así las tenemos que escribir. Y por eso es la importancia de memorizar las palabras que causan esos problemas. Knot, eso quiere decir nudo, pero también esta palabra tiene varios significados y sería bueno que ustedes la memorizaran para no cometer errores cuando la escriban y cuando estén especialmente escribiendo oraciones, porque de cada estas palabras ustedes van a tener que construir oraciones y sería una buena idea que memorizaran cada una de ellas y el significado. A continuación tenemos unas oraciones que hemos escrito para enfatizar el sonido de la K y para que ustedes también se familiaricen cómo se construyen oraciones. Durante el transcurso del programa, ustedes tienen en su libro de trabajo cómo se hacen oraciones, cómo se clasifican, y cuando ustedes lleguen a un lugar de este programa, cuando tienen algún problema que no pueden leerla, entonces regresen a los patrones de oraciones para que esto se les haga mucho más fácil. Vamos a leer la primera oración y vamos a recordar que la K tiene el sonido fuerte de la C. Y leemos así. I saw a kitten in the kitchen. Otra vez. I saw a kitten in the kitchen. I saw
a kitten in the kitchen. Yo vi un gatito en la cocina. Número 2. The kind, no man, but man, gave me a kite. The kind man gave me a kite. Otra vez. The kind man gave me a kite. El hombre amable o el buen hombre me dio un papalote o un barrilete. Número 3. Aquí no vamos a decir Ted como lo haríamos si leyéramos la T con el sonido que tiene en español. Vamos a decir Ted, sonido explosivo de la T. Ted kept knocking the kid down. Otra vez. Ted kept. Cerramos los labios para sound y t, explosivo para la T sound. Knocking, aquí la K es muda, pero aquí suena como el sonido fuerte de la C. Y leemos knocking. The kid down. Otra vez. Ted kept knocking the kid down. Otra vez. Ted kept knocking the kid down. La traducción de esta oración es: Teodoro siempre estaba botando el conjunto, el equipo, como dijimos anteriormente, la caja donde se guardan materiales para en caso de un terremoto o los primeros auxilios. Eso quiere decir kit. Número 4. My knee hurts when I kneel down. Aquí tenemos la K al principio, es muda, y otra vez aquí es muda. Y leemos otra vez. My knee hurts when I kneel down. Aquí tenemos un dígrafo y aquí tenemos otro dígrafo y por lo tanto le damos el sonido largo de la I. Número 5. The king and the queen live in a kingdom. The king and the queen live in a kingdom. Ustedes fíjense que siempre que decimos una palabra con la G al final, seguro que van a sonar el sonido de la G, porque le quitamos esta G y ya no dice lo mismo. Si decimos kingdom y no hacemos sound, también estamos quitándole la palabra y se convierte el mensaje un poco confuso. Y no queremos que la gente no nos entienda, sino que queremos que nos entienda exactamente lo que nosotros queremos decir. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que king es rey, queen es reina y esto es reino o reinado. Entonces leemos, el rey y la reina viven en el reino.
Eso es lo que quiere decir esa oración. Y ustedes van a encontrar en su libro de trabajo muchas más. Como les repetía, si tienen problemas con eso, regresen a los pronombres para que puedan analizar la oración. Yo estoy segura que a estas alturas ustedes quieren saber lo que significa, quieren saber qué función está desempeñando cada palabra en estas oraciones. Es muy importante analizarlo cuando uno está aprendiendo otro idioma, saber por qué se usa I, por qué no me, por qué mine. Ustedes se acordarán de todos los pronombres que aprendimos, que son muchos, especialmente los pronombres personales, posesivos, objetivos. Son muy de suma importancia aprenderlos para no cometer errores como decir me and my mother en lugar de decir my mother and I. Cuando ustedes tengan duda de eso, regresen, miren la definición y lo más importante, como les decía, es memorizar para ver una palabra y saber exactamente qué función desempeña en la oración. Ahora vamos a aprender el último sonido que dejamos pendiente cuando aprendimos la A, la E, la I y la U. Les dije que este era un sonido que nos daba problemas porque igual que la U se hace en la parte atrás de la boca. Y vemos ahí en el pizarrón cómo lo vamos a comparar para estar seguros que en lugar de A estamos diciendo la O cuando la palabra esté escrita con la O. Y acordándonos del sonido corto de la A, vamos a decir que es A. No A como en español, sino que A. Como que si no tuviéramos deseo de decir A, pero vamos a decir A. A. El sonido corto de la O es O. Y tenemos aquí un ejercicio para que ustedes hagan. En su cuaderno lo van a tener varias veces y estén seguros que para hacer este sonido propiamente tienen que repetirlo, otra vez repetirlo, hasta que ustedes digan ahora puedo hacer el sonido de las vocales como es debido. Y vamos a empezar con este sonido de la A para compararlo. Y decimos A, digan ustedes, A, 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 A. Ahora el sonido de la O, 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 O. Fíjense la diferencia, que cuando ustedes se ponen otra vez la punta de este dedo en la punta de la lengua y dicen A, E, I, la lengua está ahí tocando el dedo, pero si ustedes dicen O, la lengua se va para atrás, indicando así que ese sonido se hace atrás de la boca, en la parte de atrás. Y aquí tenemos algunas palabras para que ustedes oigan la diferencia. Decimos R, y es difícil porque aquí tenemos una R, y vamos a enrollar la lengua como les expliqué cuando hicimos el sonido de la R. Or. ¿Se fijan cómo la lengua se mueve para decir R, or? La lengua no está tensa cuando decimos el sonido de la O. Hay un movimiento y también la boca. Entonces lo vamos a hacer así. Aquí leemos card y tenemos la D que también debemos de decirla cuando estamos diciendo esta palabra. Aquí leemos cord, hard. Y aquí tenemos OA, que es un dígrafo, y decimos horde. Y hay que tener cuidado porque si no decimos esta palabra bien dicha, estamos diciendo otra palabra que no es muy agradable. Y por lo tanto tenemos que hacer bien el sonido de la D. Aquí leemos park, park. Y se fijan que lo único que cambia en esta palabra es la O. Y aquí decimos pork. Se fijan en el movimiento de la boca. Vamos a decir otra vez park and pork. Leemos barn, burn. En este caso es un establo y no tiene nada que ver con born, que es nacer o nació. Aquí tenemos
la palabra cart, que es una carreta, donde se llevan las verduras o los vegetales o otras cosas. Y aquí leemos court. Hay una O y una U. Y aquí esta vocal tiene el sonido largo, que es O, court. Corte, suprema, corte. Aquí, lard, lard, lard. Esto quiere decir manteca. Lord quiere decir Señor. Lard, Lord. Star. Esta la vamos a pronunciar con el sonido de la S. No vamos a anteponerle una E para decir star. No es necesario. Vamos a decir, al empezar esta palabra, el sonido es y vamos a decir star. Todas las palabras que tienen una S al principio, la tendencia es ponerle una E al principio para decir es, pero no lo vamos a hacer porque sabemos que el sonido de la S es S, y vamos a darle ese sonido, no agregándole otro, ni otra letra, y vamos a decir star. Aquí, store, tienda. Y como les digo otra vez, no le agreguen la E a una palabra que empieza con la S. Sabemos los sonidos, vamos a dar el sonido que le pertenece a cada consonante, sin agregarle absolutamente nada. Car, cord. Farm, form. Y acuérdense el sonido de la M, que es muy importante. Y form. Part, part, and port. Quisiera que ustedes se fijaran cómo la boca se mueve para decir A y cómo se mueve para decir la O. Si lo leemos así, no vamos a tener ningún problema para decir part. Parte, port. Hay algo que sucede aquí en la boca para decir la O acompañada con las otras consonantes. Esto es puerto. Tar and tor. Hay que darle bien el sonido a la T, como les dije anteriormente. Vamos a leer estas palabras otra vez para que ustedes no tengan problema cuando conjuguen el verbo to be, por ejemplo, es are, or, card, cord, hard, hoard, park, pork, barn, born, cart, court, lard, lord, star, store, car, core, farm, form, part, port, tar, tor. Y en las oraciones que vamos a escribir con los sonidos de la O, dándole énfasis a esos sonidos, ustedes van a leerlas y, como les dije anteriormente, si es un problema porque encuentran palabras desconocidas y todavía no están familiarizados con todos los sonidos, ustedes pueden buscarlo en el diccionario, van a encontrar otras palabras que les interese y sería buena práctica que analizaran las oraciones de acuerdo con lo que sabemos en las partes de la gramática. Digan el ejercicio o, y hagan el ejercicio de poner el dedo en la lengua, en la punta de la lengua, para que se den cuenta ustedes que la A es una vocal que se dice con la parte de enfrente de la boca, A, E, I, O. La lengua se metió y entonces el sonido tiene que salir de la parte de atrás de la boca. Ahora vamos a leer las oraciones que siempre escribimos cuando aprendemos el sonido de una vocal o de una consonante. Y vamos a leerlos despacio,
unas 2 veces y ustedes pueden leer junto conmigo porque a estas alturas ustedes ya están familiarizados con muchas de estas palabras. Lo vamos a hacer bien despacio, dividiendo las palabras que tienen varias sílabas, las vamos a dividir en sílabas para que ustedes sepan cómo hacerlo en un futuro. Vamos a leer. We es un pronombre personal. Spent part of our vacation cruise in port. Otra vez. We spent part of, aquí no es of, esto lo dijimos con anterioridad. Si tiene doble F, entonces decimos of, y aquí es of. Our vacation cruise in port. La palabra vacation tiene 3 sílabas. V-A-C-A-T-I-O-N. Vacation. Y daremos vacation. Cruise tiene 2 sílabas. Esta es una sílaba y esta es la otra. Y se lee cruise in, es una preposición, port, puerto. La traducción es, nosotros pasamos parte de nuestra vacación que estaba tomando en un crucero en el puerto. Quiere decir que el barco nunca se fue del puerto, si pasaron, nunca, o se fue tarde o como por cualquier motivo, pasaron la vacación en el puerto en lugar de en alta mar. Número 2. The calf. Noten ustedes, no es calf. Aquí la L es muda. Como estudiamos algunas letras, en algunas palabras no se enuncia. Entonces aquí no vamos a decir calf, que es de gran diferencia cuando decimos calf. Y el sonido de la A es corto. Y leemos calf. The calf was born in the barn. Otra vez. The calf was born in the barn. Aquí solo tenemos palabras de una sílaba. Esto es importante que nosotros aprendamos porque tenemos más problemas escribiendo palabras de una sílaba que escribiendo palabras polisílabas o de varias sílabas, porque los sonidos de las vocales son cortos y largos. Aquí la traducción es el becerro o la becerra, puesto que este artículo no denota sexo, puede ser él o la, y leemos la becerra o el becerro nació en el establo. Número 3. I saw the movie star go into the store. Otra vez. I saw the movie star go into the store. Otra vez. I saw the movie star go into the store. Aquí vemos que esta palabra tiene 2 sílabas, mu and v. Star tiene una sílaba, go tiene una sílaba, into 1 and 2 una sílaba, store una sílaba. Parece que tuviera más, pero como en el caso de esta palabra la E es muda, entonces se considera una palabra de una sílaba porque esa vocal es muda. Y la traducción es, este es el verbo pasado de sí, de ver. Este es un pronombre personal. Artículo, sustantivo o noun. Artículo, este es un noun. ¿Tiene relación con esta?
Go es el verbo en infinitivo, to go. Into, una preposición, un artículo y un sustantivo o a noun. Siempre que vemos el artículo the, aquí por ejemplo, y aquí, esto nos va a indicar que la palabra que le sigue es un sustantivo o a noun. Noun dijimos que nombra cosas, personas, animales y lugares. Movie star es una persona, por lo tanto es un sustantivo. Número 4. We tied a cord around the deck of cards. Otra vez. We tied a cord. Aquí podemos decir a, to. Aquí podemos decir a porque esta a tiene dos sonidos. Decimos a or a. We tied a cord around the deck of cards. Otra vez. We tied a cord around the deck of cards. La traducción. Nosotros amarramos una cinta alrededor de unas cartas. O sea, esas cartas con que se juegan naipes es deck of cards. Número 5. The player who tied the cord had a scar on his hand. Otra vez. The player who tied the cord had a scar on his hand. Otra vez. The player who tied the cord had a scar on his hand. ¿Se fijan ustedes en esta palabra? No es hand. Esa es la tendencia que tenemos de decir hand en lugar de hand. Y tenemos que sonar la A en sonido corto para no decir hand como cuando oímos los reportajes de equipos jugando y alguien toca la pelota, dicen hand, y uno pues así se acostumbra a oír a decir hand, y cuando venimos a hablar inglés también decimos hand. El asunto es que la A tiene el sonido corto y vamos a decir hand. El jugador o la jugadora que empató el punteo, el marcador, tiene o tenía. También eso es muy importante. El verbo está en pasado. El verbo to have es un verbo irregular. Aquí ya no es have, sino que had una cicatriz en su mano. Otra vez, el jugador que empató el marcador tenía una cicatriz, scar es cicatriz, en su mano, la mano de él, pronombre posesivo, hand. Y con estas oraciones ustedes pueden practicar, leerlas otra vez conmigo y leer las otras que ustedes van a tener y analizarlas al mismo tiempo. No se olviden que analizar las oraciones es importante para aprender a escribir, para aprender a hablar. Y la última consonante que vamos a aprender es la H. La H en español decimos que es muda. En algunos casos realmente no es muda. Por ejemplo, cuando decimos huehuetenango, por ejemplo. No está sonando la H, lo que pasa es que no está sonando como la H en inglés. El sonido de la H en inglés, o H, se compara al sonido de la J en español.
Aquí en el pizarrón tenemos ejemplos de palabras escritas con la H en inglés y con la J en español para que ustedes oigan que es un sonido parecido. No voy a decir que es igual, pero ese es el sonido que se asemeja al sonido de la H. Y vamos a, a leer estas palabras y antes de leerlas vamos a ver cómo se hace ese sonido. Ese es el sonido de la H. Las cuerdas vocales no suenan, no vibran, solo se hace como en el caso de la palabra had. No had, la tendencia otra vez de decir had, pero had, sonido corto de la A. Aquí leemos heal. Oyen el sonido de la H. Heal. Here. Half. La L es muda. No es half ni half, sino que have. Vamos a hacer el sonido de la A propio. Has, again, no has. Si decimos has, estamos hablando de la marca de aguacate y aquí estamos hablando del verbo tener. Para he has and she has. Pronombre he, aquí leemos held. Held. Aquí leemos help. Him. Vamos a sonar y a cerrar la boca para el sonido de la M. Him. His. His, aquí no estamos hablando de lo que se usa para escribir. Estamos hablando de un pronombre posesivo. His. Hit. No hit, sino que hit. Es el sonido de la I, es E, no es I. Home. Aquí la O tiene el sonido largo, la palabra termina en E, la E es muda, lo que hace que la O tenga el sonido largo. Home. Honey, honey. House. Y vamos a leer las palabras en español. Ustedes oyen el sonido Juan, se asemeja con Juan, Joaquín, Julio, junio, Jacinto, jacal, jugar, justo. Y oímos que, por ejemplo, cuando decimos justo, nosotros en español no decimos justo, ni jugar, ni decimos Jacinto, porque realmente no tenemos que darle énfasis porque ese es nuestro idioma. Por lo tanto, cuando decimos Jacinto o si decimos Jacinto, la gente nos va a entender. Ahora, en inglés, como son sonidos que tenemos que aprender, como si estuviéramos aprendiendo a hablar desde pequeños, entonces vamos a darle énfasis para hacerlo bien y que la gente nos entienda lo que estamos queriendo decir. Vamos a leer estas palabras otra vez. Had, here, half, has, he, held, help. Se fija que aquí esto es escrito con la E y aquí la L sí suena. ¿Lo pueden oír? Held, help, heal, him, his, hit, home, honey, house. La H, cuando está con la S, forma un dígrafo. Con la C, forma otro dígrafo. El sonido de la S con la H es sh, como en la palabra she, como en la palabra Sharmanway. No decimos chi, sino que decimos SH es sh, CH es ch. Y no nos tiene que dar problemas a nosotros porque ese sonido sí lo tenemos en español. Así es de que cuando veamos estas letras vamos a decir ch y cuando veamos estas letras vamos a decir sh. Salvo que estas estén al final, muchas veces tienen otro sonido, pero lo que recomiendo en estos casos es aprender la escritura de las palabras
para no tener problemas con la pronunciación. Porque les decía, cuando aprendimos los dígrafos, por ejemplo, la palabra church comienza con estas letras y termina con estas letras y se le da el sonido ch en los dos casos, church. La SH es sh, y hay un montón de palabras que usan ese dígrafo. Muy importante no decir sh for ch, ni ch for sh. Necesitamos hacer esos sonidos bien hechos todo el tiempo porque vamos a dar a entender otra cosa cuando estamos leyéndolo mal, cuando estamos pronunciándolo mal. El ejercicio que siempre hacemos después de aprender el sonido de una consonante, tratamos de incluir todas las palabras que tengan ese sonido para más práctica. Tenemos aquí 5 oraciones y las vamos a leer muy despacio, dándole el sonido a cada letra que le corresponde. Y leemos así: The hen is over the hill. Otra vez. The hen is over the hill. La tercera vez. The hen is over the hill. Esto quiere decir, la gallina está sobre la montaña. Número 2. He himself hit the horse. Otra vez. He himself hit the horse. La tercera vez. He himself hit the horse. La traducción. Él mismo le pegó al caballo. Número 3. I hope to have a happy home. Esta palabra nosotros tenemos la tendencia a decir happy. Y happy por aquí, y happy, y nunca logramos llegar a decir happy como es debido decirle esta palabra. Y hay que practicarla porque esto es muy común para usarla en inglés. Y para no ponernos en ridículo, lo vamos a hacer como es debido. I hope to have a happy home. La traducción. Yo deseo tener un hogar feliz. Número 4. Her husband has a hat. Aquí otra vez es has, not has, y no es hat, sino que hat. Porque al decir hat, estamos diciendo caliente. Es otra palabra. Entonces, eso es lo que vimos cuando vimos la comparación de la A y la O. Si nosotros no hacemos este sonido corto, vamos a decir hot. Y no estamos hablando de caliente, sino estamos hablando de un sombrero. Otra vez. Her husband has a hat. El esposo de ella, her, es un pronombre posesivo. El esposo de ella, su esposo, tiene un sombrero. Número 5. I hear that she came here to get some honey. Y aquí ustedes oyeron, ¿verdad? Que here y here se oye lo mismo. Se escribe diferente, pero se pronuncia lo mismo. ¿Y cómo vamos a saber cuando estamos hablando del verbo ir o cuando estamos hablando de la palabra aquí? Pues muy fácil. Siempre que hay un verbo, lo acompaña un pronombre. O sea, la persona que va a llevar a cabo la acción, un pronombre o un nombre, un sustantivo.
a pronoun or a noun, porque una persona es la que va a llevar a cabo la acción. No podemos decir I here, yo aquí, porque entonces el pronombre o the noun, el sustantivo, no está llevando a cabo ninguna acción. Entonces, vamos a saber cuál here escribir cuando lo pongamos cerca de un pronombre. Esto es un verbo. Aquello, esta palabra, no es verbo, entonces no va a estar, el verbo le antecede. Tenemos aquí un pronombre, she came, I hear. Y así es como nos vamos a dar cuenta de las palabras que se escriben diferente y tienen la misma pronunciación. Cuándo usarlas, cómo escribirlas correctamente.